Creo de que haga ese ánimo, sigan compartiendo con nosotros aquí en Democracia Ciudadana, beneficio para todos. Esta información que es de reciente acuño, es de reciente hecho. Vamos a ver este llamado fuero de guerra a propósito de la llamada militarización en nuestro país. Vamos a analizarlo fríamente. Esto nos atañe a todos y esto nos compromete a todos. Según esto, eh, los lineamientos de disciplina militar los ejercen los tribunales especializados y tienen como uno de sus principales objetivos mantener la disciplina castrense, según explica la propia Sedena en su página web. Vamos a ver, vamos a consultar esa página web que nos arranque, que nos dice, aquí señala, los jueces militares, los consejos de guerra y el Supremo Tribunal Militar administrarán la justicia militar, mucho ojo, administrarán la justicia militar. Su organización, competencia y procedimientos de actuación están contemplados por el Código de Justicia Militar. Los consejos de guerra consisten en audiencias públicas a las que puede acudir cualquier persona, sea o no militar. Mucho ojo, ciudadano, podemos asistir, ¿eh? Hay que estar muy pendientes de estas situaciones. Y se desarrollan con base en el principio de oralidad, los principios de oralidad, publicidad y contradicción, y se observarán por los tribunales militares incluso antes de la reforma constitucional en materia de justicia penal, publicada por el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008. El bien jurídico que se tutela en la legislación militar es la disciplina militar, la cual es la columna vertebral del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, que entraña valores y virtudes que se inculcan al militar desde su formación. El Instituto Armado es de naturaleza distinta a otras dependencias y para que funcione perfectamente haya respeto, subordinación y deber de obediencia. ¿Qué carambas? Deber de obediencia y responsabilidad. Es muy importante que se preserve el bien jurídico de la tutela del Código de Justicia Militar. Solo preservando la disciplina militar, el Ejército y Fuerza Aérea pueden seguir desarrollando las funciones que constitucionalmente le corresponden. Habrá que checar ese Código de Justicia Militar, a ver qué conlleva y qué alcances y qué límites puede tener. Esto es muy somero, esto es muy superficial, pero bueno, pero continuamos. Dice, el fuero de guerra no implica ningún trato preferencial, sino que es un derecho especializado como el derecho laboral, el derecho agrario o el derecho administrativo. El fuero de guerra juzga a los militares cuando cometan delitos o faltas que afectan a la disciplina militar. De esta manera queda plasmado el artículo 13 de la Constitución, que da sustento y legitimidad a la jurisdicción militar, la cual puede ser nombrada como el fuero de guerra o fuero militar. Hay que checar ese artículo 13, en qué párrafo viene sustentado esta jurisdicción militar. El Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, define el fuero de guerra como sigue. Dice, la jurisdicción o potestad autónoma y exclusiva de juzgar por medio de los tribunales castrenses y conforme a las leyes del Ejército y Fuerza Aérea, únicamente a los miembros de dichas instituciones por las faltas o delitos que cometan en actos o hechos del servicio, así como la facultad de ejecutar sus sentencias. El artículo 13 constitucional sostiene que el principio de igualdad y como base de la democracia es incompatible con leyes privativas y tribunales especiales, y establece que subsiste el fuero de guerra para preservar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas con respeto absoluto a los civiles implicados en delitos del orden militar, al señalar de manera categórica que en ningún caso y por ningún motivo los tribunales militares extenderán su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas, disposición que se observa puntualmente. En distintos foros, los representantes de las Fuerzas Armadas han argumentado que el fuero de guerra no es un privilegio, sino una medida necesaria para mantener la disciplina militar. La Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado que México carece de una política formal en materia de seguridad nacional, a pesar de los problemas que enfrenta. Pues hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien precisos en este asunto. Ha explicado que las Fuerzas Armadas se enfrentan a un grave problema en el combate contra el crimen organizado. Primero, porque no están entrenadas para ello, y segundo, porque enfrentan a un enemigo sin rostro, que se mezcla con las actividades cotidianas de la población.
La Sedena lamenta no tener una política formal de seguridad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, por último señala que hay 347 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional que han sido atendidas y concluidas durante 2013. Y hay 149 denuncias por desaparición forzada, según la Procuraduría de la República. Bueno, si esto tiene sesgos de militarización, pues antes bien yo pensaría en que pues es algo que únicamente atañe a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Aérea Nacional. Vamos a ver cómo se dan estas situaciones, vamos a ver dónde termina esto. Hay que estar muy abusados, hay que estar muy pendientes de este llamado fuero de guerra. Y continuamos aquí en Democracia Ciudadana, beneficio para todos, con las melodías acostumbradas por nuestro productor, que nos hace recordar lo que es nuestra República Mexicana. Hemos escuchado música de Jalisco, música del norte, música del sureste, música de la costa, es decir, la música que nos atañe a nosotros, a los mexicanos, que tanto nos gusta y que desafortunadamente se ha ido perdiendo esta tradición. Vamos a recuperarla, son nuestros orígenes, es nuestra idiosincrasia, es nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, muy diferente y muy distinto a la dichosa globalización. Gracias por seguir compartiendo este espacio de comunicación interactiva con nosotros y continuamos.